Para la Fundación Producir Conservando, la proa está puesta en la próxima década, al año 2025. Es que frente al enorme potencial de crecimiento que el mundo actual y los nuevos escenarios de demanda de alimentos nos brindan, hay factores que debemos mejorar. Competitividad y desafíos de la agricultura al 2025. Lo que quisimos era repasar un poco los últimos años y justamente dónde estamos parados y cuáles son todavía los desafíos de ahora en más. Lo que estamos viendo es, bueno, la posibilidad, digamos, de tres medidas que fueron un hito a fines del año pasado, que básicamente son la reducción de los derechos de exportación, lo que es la eliminación de todas las trabas comerciales y básicamente el ajuste de tipo de cambio. Y nos centrábamos en estas y decíamos, bueno, con esto ya estamos. Yo creo que esto es importante porque nos va a permitir un gran salto en materia productiva, básicamente cuando lo medimos desde el punto de vista granario. Hoy estamos pensando de darse condiciones climáticas relativamente buenas, que va a haber una recomposición del área sembrada ya en el próximo ciclo, estamos hablando de 2016-17, a no menos de 36 millones de hectáreas y seguramente una producción de 120 millones de toneladas. Todavía un poco lejos de nuestras proyecciones, y sí, todavía sí, pensábamos en algún momento 145, aunque en realidad todavía falta bastante tiempo en materia, digamos, de lo que nosotros nos planteábamos. Lo pensábamos para mediados de la década próxima. Creo que con estas nuevas medidas esto se va a ir acercando, lo cual genera también una serie de interrogantes. Y es un poco lo que tu planteo, ¿cómo seguimos? Yo creo que acá empiezan a aparecer un montón de temas que están relacionados con aspectos exclusivamente desde el punto de vista del sector público, otros obviamente del sector privado y otros que son de ambos sectores, que tienen responsabilidad entre ambos. En materia del sector público, lo que nos estábamos planteando es, bueno, si bien ha habido un cambio sustantivo en el tema de retenciones, que era lo más pesado, debería darse también una reforma integral de todo el sistema tributario. Que ello implique además una unificación de simplificación, digamos, de tributos y básicamente una federalización de los mismos. Encontramos todavía diferencias importantes cuando uno ve las distintas provincias y demás. En aspectos muy ya específicos, el tema del IVA es un tema complejo incluso hasta para el sector exportador, donde todavía hay retrasos en la devolución del mismo, digamos, genera conflictos desde la óptica de lo que es el capital de trabajo para muchas empresas y eso obviamente termina volviendo para atrás y lo termina pagando el productor. Nos hacíamos también un planteo desde la óptica comercial de todo el sistema. Y todo lo que es la Argentina y su inserción en el mundo desde el punto de vista de los acuerdos internacionales. ¿Qué acuerdos tiene hoy la Argentina? Hoy no tiene acuerdos. Hoy solamente trabajan en lo que es el marco del proceso de integración del sur, de lo que es Mercosur, donde en realidad nos encontramos 5 países, uno más alejado del mundo, el otro con grandes problemas políticos, el resto con competitividad muy fuerte desde el punto de vista agropecuario, con lo cual no hay un esquema, digamos, como hoy en día se está utilizando los famosos TLC, estas famosas tratados de libre comercio. La Argentina no los puede hacer, incluso por cláusulas propias del Mercosur en forma independiente, con lo cual eso habría que reverlo en el corto plazo. Yo siempre cito el tema de Colombia. Colombia ha sido un país muy importante para lo que es el maíz argentino. Hasta hace 2-3 años era el primer exportador con casi 2,5 millones de toneladas de importaciones totales desde nuestro origen. Y es un país que en la medida que consolida su TLC con los Estados Unidos desaparece del espectro de los demandantes. ¿Y qué lleva? Lleva que la Argentina sí, siempre obviamente va a colocar sus producciones, pero en países de pronto menos tradicionales, más marginales y que seguramente tenemos descuentos de precios más importantes. Así que es uno de los temas también muy importante. Obviamente todo el aspecto de infraestructura va a estar muy ligado a todo esto. Si hablamos ya de 100 millones y nos planteábamos con 100 millones ciertas limitantes y no hubo cambios significativos, básicamente en todo lo que es movilización, rutas, ferrocarriles, hidrovía, almacenamiento,
incluso puertos y logística y algo de industrialización va a ser peor con 120 y obviamente mucho más dramático con 150 millones de toneladas. Tenemos situaciones de puertos que si bien son muy ágiles y eficientes, estacionalmente en situaciones de salidas de cosecha se vuelven mucho más complejos de manejo. Y además hay que pensar todo esto en el marco de la regionalidad. Ya no solamente Argentina, acá es un Brasil que es enorme y que lo tenemos al lado y que tiene rebalses de mercadería permanente y necesitamos ir canalizando también las necesidades de ellos, que también tienen problemas de infraestructura serios. La industria, como hacía referencia, no quizás la oleaginosa, que es una de las más eficientes del mundo y que tiene una dinámica espectacular, pero sí otras industrias que se han vuelto obsoletas por falta de lo que es un consumo interno más importante. También hablábamos obviamente de aspectos relacionados con el tema de las buenas prácticas agrícolas, de uso de fitosanitarios, estamos hablando de aspectos relacionados a lo que es la fertilización e intentar devolver en alguna medida parte de las nutrientes que sacamos a los suelos. Hoy la reposición es prácticamente muy baja. Y cuando hacemos algún análisis de lo que deberíamos estar consumiendo, casi 6 millones de toneladas, versus lo que consumimos hoy 3 millones, ahí pone de manifiesto que va a haber que trabajar mucho en ese sentido. Aspectos relacionados a la propiedad intelectual es otro de los puntos fundamentales. Si no, nos quedaremos en el tiempo, dado que se están observando, digamos, avances muy significativos en temas tecnológicos, que de no acceder a estos niveles, bueno, la brecha con los principales países va a ser cada vez más grande.